Bueno, todos los días tenemos novedades de la guerra desatada por Estados Unidos e Israel en Irán. Y ayer la novedad nos la trajo nuestro compañero Jonathan Eguier, que en la Casa Rosada le dijeron que no descartan ir a la guerra. Y ya el hecho de que no lo descarten es una alerta, preocupante. Sobre todo con un presidente, con Javier Milei, que es absolutamente fan y fanático, las dos cosas, fan y fanático, de Donald Trump y de Benjamín Netanyahu, que son los dos asesinos que nos llevan a una guerra en la cual no tenemos nada que ver. Y son efectivamente los dos lugares que Milei ha elegido para visitar más veces, sobre todo Estados Unidos e Israel. Es un dato, a pesar de que no les guste que los digan y anden denunciando a Tomás Rebord, al cual le mando un abrazo grande y mi solidaridad, porque también ahora está siendo perseguido judicialmente por hablar. Perseguido judicialmente por hablar. Y por decir que no se entiende esta relación absolutamente de sometimiento de Milei con un sector de la comunidad judía de derecha y de los negocios. Porque no es con los judíos, yo soy judío, no tengo nada que ver con ese mundo, y no se entiende. Y lo que dijo Rebord a su manera fue eso, no se entiende por qué Milei viaja 170 veces a Israel, al Muro de los Lamentos, etc. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Bueno, se comió una denuncia penal, le mando un abrazo grande. Pero volviendo a esto, no se entiende por qué a nuestro compañero, ahora lo vamos a ver, cuando pregunta, ¿cómo viene esto? Le dicen, mirá, no descartamos, y si nos llaman, vamos. Y esto se da en el contexto, ahora les voy a mostrar, en que hoy, justo hoy, por segunda vez, Milei viola la Constitución, no por segunda vez viola la Constitución, por segunda vez en este tema, la viola todos los días, pero por segunda vez autoriza por decreto la salida de tropas extranjeras, de tropas argentinas al extranjero. La anterior autorizó el ingreso de tropas extranjeras a la Argentina en un operativo conjunto que se iba a hacer con las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Y esto está prohibido, la Constitución dice que es el Congreso el que tiene que autorizar. ¿Y qué hace Milei? Le pide al Congreso que le autorice movimientos de tropas, sea de salida de la Argentina o sea de ingreso a la Argentina. El Congreso no lo trata. Y como el Congreso no lo trata, Milei lo hace por decreto. Pero cuando el Congreso no lo trata, no te está autorizando. No existe la autorización por omisión. Si el Congreso no lo trata, te está diciendo que no. No puedes hacerlo por el simple hecho de haberle... Es como decir, yo mando una ley al Congreso. El Congreso no me la vota. Ah, no me la votó, pero yo la mandé. Entonces la ley la aplico. No, si el Congreso no te la votó, no la puedes aplicar. Bueno, esto es lo mismo. Si le pedís al Congreso que te autorice salida de tropas o ingreso de tropas, si el Congreso no te lo autoriza, no lo puedes hacer. Bueno, hoy en el boletín oficial está eso. Ahora se los voy a mostrar. Quiero arrancar con el eje de todo esto, porque mañana viene Sabino Vaca Narvaja, vamos a hablar de esto en profundidad en nuestra sección Argentina, pero el elefante, el gigante en la sala de todo esto que nadie nombra es China. Pero no porque China haya generado esta guerra, sino porque esta guerra, la única explicación que tiene, o por lo menos la única que le encontramos hasta ahora, es la intención de Estados Unidos de mantenerse como el principal actor global cuando ya no lo es. Cuando en materia financiera, comercial, productiva, geopolítica, de rutas comerciales, de tecnología, de patentes, de telecomunicaciones, todo eso, ya China lo ha superado. Y China, de hecho, es el principal socio comercial de la enorme mayoría de los países del planeta. Sin invadirlos, sin tirarles bombas, sin nada. Y toda esta guerra tiene casi una explicación que es el deseo de Estados Unidos de seguir siendo el país que más influye en el mundo. ¿Es la principal potencia militar? Bueno, sí, pero también. Porque tampoco es que todas las guerras que inicia Estados Unidos las gana. No las gana, pero hace unos desastres tremendos. Entre ellos, asesinar a 165 niñitas en medio de que estaban en una escuela y que la bombardearon 2 veces. Entonces, el gigante en la sala es China. Y Estados Unidos, de hecho, ayer lo mostraba Navarro en el editorial, dice todo el tiempo, bueno, con esto le quitamos el petróleo a China. Le quitamos el petróleo que salía por el estrecho de Hormuz
y le quitamos el petróleo que obtenía de Venezuela. Fíjense, las dos intervenciones de Trump este año tienen que ver con eso. Ayer hubo varias noticias. Quiero arrancar por una, les diría, hasta simpática, pero lamentablemente no es simpática porque uno de los personajes que está en este video caricaturesco que subió la embajada china en Estados Unidos es Milei. Mírenlo. Un águila, un montón de palomitas, un águila que hace explotar algo afuera y les dice a las palomitas, vengan abajo de mi escudo. El escudo termina siendo una cárcel y el águila les dice, tranquilas, a veces la paz necesita algo de control. Esto lo publicó la embajada china en Estados Unidos y es una parodia de lo que hizo Milei el otro día cuando fue a ser parte del escudo que creó Trump. ¿Qué es esta parodia? El águila hace explotar algo afuera, les dice a las palomitas, che, afuera hay explosiones, vengan abajo de mi escudo. El escudo es en realidad una cárcel y dice, bueno, al final la paz requiere algo de control. Esto, repito, dice Chinese Embassy in the US. ¿Sí? China hace rato que en las redes está jugando al juego de las redes, pero después en la vida cotidiana hace lo que tiene que hacer, que es invertir. Ayer nuestra compañera Nora Bar compartió la noticia de que mientras todo este quilombo sucede, China va a aumentar aún más su inversión en ciencia. En los últimos 5 años, el presupuesto de ciencia creció un 8% anual. En 2025 invirtió 560.000 millones de dólares. Hasta 2023, el gobierno chino fue el mayor inversor en ciencia y tecnología, según la OCDE. Esto le está dando a China, ¿sí? Y esta es una nota de la revista Nature que compartió Nora Bar, donde muestra eso. Cómo crece la inversión en China, en lo que se llama I+D, investigación y desarrollo. Esto es lo que le está dando a China hace muchos años la prevalencia sobre Estados Unidos. Por sus ingenieros, por su tecnología, por cómo llegó antes al 5G, porque ya logró no depender de Estados Unidos para los microprocesadores, por todo lo que está desarrollando, por la inversión que hace en ciencia, y se está quedando con las patentes, con los estándares. Lean, yo repito, lean el libro Un Mundo Made in China de Gustavo Girado, donde explica que son los estándares. Pero los estándares son es lo que maneja el mundo. El estándar, por ejemplo, es las 3 patitas del enchufe. Eso no es así por un fenómeno meteorológico. Alguien lo inventó y alguien lo instauró y alguien decide que eso sea así en cada país o no sea así en otro. Y son peleas geopolíticas muy fuertes. La gran pelea que no se ve en este momento es quién maneja las organizaciones que controlan los estándares de la tecnología en el mundo. Y China está logrando quedarse con todos esos espacios y Estados Unidos los está perdiendo. Uno de los estándares es el 5G. ¿Cómo anda eso? A tal punto que hace unos años Estados Unidos mandó a secuestrar a la hija del presidente de Huawei, que es la empresa que logró desarrollar el 5G mucho antes que las empresas de Estados Unidos y mucho antes que las empresas europeas. Y la presión de Estados Unidos sobre los países que, como se burla China, mete adentro de su jaulita, es que no adopten la tecnología china. Según Estados Unidos, pues la tecnología china te puede espiar. Entonces te dicen, adopta la mía. Sí. Que no te puede espiar. Digo, esta es la discusión que hay de fondo. Esta es la discusión que hay de fondo. Ahora, recién les mostraba ¿cuándo está invirtiendo China solamente en ciencia? Bueno, ayer en el Congreso de Estados Unidos les contaron cuánto se gastó Estados Unidos hasta ahora en la guerra. Y es bastante más. 11.000, por ahora, la guerra en Irán ya costó 11.300 millones de dólares. 11.300, hasta ayer, o sea, en menos de un mes, en 6 días, perdón. 11.300 millones de dólares. Se gastó en 6 días Estados Unidos. Imaginen lo que va a terminar gastando en esto. Entonces, mientras uno invierte en ciencia, el otro invierte en guerra. Yo le apostaría al de la ciencia, porque además piensan más a largo plazo que estos muchachos. Y le voy a agradecer mucho a mi amigo Hernán, un gran productor y gran periodista, que me mandó esto, pero me lo mandó junto con el presupuesto de UNICEF. Porque Estados Unidos está matando niños en esta guerra. 165 niñas en una escuela nada más.
Y ya gastó en 6 días 11.300 millones de dólares. ¿Saben cuánto es el presupuesto total de UNICEF para el año? 25.000 millones de dólares. Perdón, miento. Esto es para el periodo 2026-2029. Para 3 años. O sea que Donald Trump se gastó en 6 días lo que UNICEF tiene de presupuesto para todo un año para cuidar a los niños del planeta. Digo, hay que poner en magnitud eso. Hago el cálculo, si son 25.000 dividido 3 años que dura este plan de UNICEF, son más o menos 10.000 millones de dólares por año. ¿Sí? Poco menos incluso. Miren lo tremendo. ¿Una guerra para qué? Para nada. Simplemente en esta disputa con China, que la va a perder. Que la va a perder ahora. En el medio se lleva puesto un montón de niños. De hecho, ayer a Donald Trump le volvieron a preguntar sobre el bombardeo a la escuela, porque ya hay informes, incluso dentro del Departamento de Defensa estadounidense, que dicen que fueron ellos los que bombardearon la escuelita. Escuchen a una periodista que le pregunta a Trump y Trump cómo se hace el dolobo. Mirá. Dice, la periodista le pregunta, la investigación militar encontró que fue Estados Unidos el que atacó la escuela en Irán. Como comandante en jefe, ¿se hace responsable? Trump hace la típica, dice, ¿qué me dijiste? Le vuelve a preguntar. Dice, la investigación militar dice que fue Estados Unidos el que atacó la escuela. No sé nada de eso. O sea, el tipo que es el comandante en jefe, que dice que sabe todo, que es el capo de los capos, que está recontrainformado, justo no sabe que hay un informe que de hecho fue publicado por el New York Times, de que efectivamente Estados Unidos, acá está la noticia del New York Times, es el responsable de la muerte de más de 175 personas en una escuela, la mayoría niñas. Ahora dice que fue un error en la selección del objetivo. Error de inteligencia. Sí. Estaban atrasados en la ubicación de lo que estaban buscando. Mirá vos. Justo. Y justo le pegan a una escuela llena de niñas. Digo, a esto nos quiere llevar Milei, ¿eh? Por eso yo creo que el tema de lo que publicó Johnny ayer, y por eso el editorial es que Milei no nos lleve a una guerra, porque nos está llevando a esto. A una disputa en la cual no tenemos nada que ver, que no nos conviene, que nos va a meter en un quilombo, y que es apoyar, entre otras cosas, que bombardearon 2 veces una escuela. No es que una vez la bombardearon, 2 veces la bombardearon. 2 veces. Ayer Trump, porque además no para de hablar, admitió que no tenía motivos para la guerra y que van a escuchar quién le dijo, cuando escuchen a Jared, Jared es su yerno, Jared Kushner, que dijeron, bueno, che, nos va a atacar Irán y ataquemos nosotros primero. Pero lo dice Trump, mirá. Dice, la situación fue muy rápida, acercándose al punto de no retorno, y Estados Unidos lo encontró intolerable. En mi opinión, en base a lo de Steve y Jared, y Pete es el secretario de guerra, pensé que nos iban a atacar, pensé que lo harían si no hacíamos esto, y bueno, creo que tenían en mente atacarnos. O sea, el tipo se le ocurrió que Estados Unidos quería atacar, que Irán quería atacar a Estados Unidos en base a lo que le dijo su yerno, y fue y atacó. Obviamente es mentira, o sea, yo repito, el gigante en la sala es China y la desesperación de Estados Unidos de mantenerse como un hegemón que ya no lo es y que ya va a dejar de serlo, tarde o temprano. La pregunta es cuánto va a tardar eso, no si va a suceder o no. O sea, Estados Unidos ya perdió esa carrera. La pregunta es cuánto va a demorar y cuánto daño va a hacer mientras se da cuenta que perdió esa carrera. De hecho, ayer le volvieron a preguntar a Donald Trump si estamos en una guerra o estamos en lo que él llama una excursión. Vieron que él dice, esto es una simple excursión, vamos, resolvemos esto y en 2 minutos nos volvemos. Ahora, los funcionarios de Trump dicen, no, esto no es una excursión. Su vocera dijo esto es de 4 a 6 semanas, los funcionarios dicen que esto es una guerra que va a durar un tiempo. Y cuando le preguntan a Trump, miren lo que contesta. Dice, acabas de decir que es una pequeña excursión y dijiste que es una guerra. ¿Cuál es? Bueno, son las dos, dice. Una excursión que nos mantendrá fuera de una guerra. Y la guerra va a ser... Para ellos es una guerra. Para nosotros resultó ser más fácil de lo que pensábamos. Bueno, no parece. No parece. Es tremendo o sea, Cinismo. Sí, ni siquiera cinismo, no tiene lógica. Vos le preguntás, ¿esto es blanco o es negro? Es los dos.
no puede ser los dos. O es blanco o es negro. Ponele que sea gris, pero decime gris, no me digas es blanco y es negro a la vez. Pues no puede ser blanco y negro a la vez. En todo caso es gris. Pero ni siquiera dice gris. O sea, es una... Bueno, es una batalla feroz contra la lógica, pero bueno, es el presidente de los Estados Unidos. Ayer también dijo, en medio de todo esto, dice es una excursión, pero es una agresión. Ahora dice que ya ganaron la guerra. Mirá. Dice, ¿es un gran nombre ese? Bueno, solo es bueno si uno gana. Está hablando del nombre del operativo. Y hemos ganado. Déjenme decir, ya hemos ganado la guerra. Nunca hay que decirlo, pero ganamos la guerra desde el primer momento. Se acabó. Se acabó, dice. Y dice, me dieron una lista de nombres, puede elegir el que quiera. Y dije, ¿el nombre de qué? Del ataque a Irán. Y me dieron como 20 nombres, dice Trump. Me estaba durmiendo, no me gustó ninguno de ellos y veo Furia Épica. Y dice, me gusta ese nombre. Y lo aplauden. ¿Se entendió, no? El tipo dice, me trajeron el operativo, me trajeron como 20 nombres para que elija el operativo y elegí Furia Épica porque me pareció lindo y ya está ganada la guerra. Bueno, parece que no está ganada. Parece que no está ganada. Derecho, recién contaba Fer Alonso, ya empieza a haber bombardeos sobre buques petroleros. Estados Unidos dijo que no iba a permitir ningún bombardeo sobre buques petroleros. Irán le dijo, el estrecho de Hormuz lo manejo yo. Y ayer hubo estas imágenes de buques petroleros bombardeados. Esta es una imagen que publicó RT. ¿Sí? Y esto obviamente, además de lo que significa para la guerra, impacta sobre la Argentina. Recuerden, e insisto con esto, Google, o miren en el mapa el estrecho de Hormuz, miren lo que sucede por ahí. Por ahí transita el petróleo, el gas y los fertilizantes que utiliza todo el planeta. Si eso se frena, vamos a estar en problemas. Vamos a estar en problemas. De hecho, ayer habló Alejandro Bulgeroni, que es el cuarto argentino más... no me acuerdo si el tercero o el cuarto. Bueno, ahí, en el top 5 de los argentinos más ricos, uno de los dueños de Pan American Energy. Y ya habla de tercero, ¿no? El tercero más rico de la Argentina, bueno, podio. Y en la Argentina tiene las Action, ¿sí? 5.100 millones de dólares. 5.100 millones de dólares de patrimonio. Hermoso. Bueno, le preguntó a Eduardo Feynman cuánto tiempo van a poder aguantar el precio de la nafta acá. Mirá. ¿Qué cree que va a pasar con el precio del petróleo? Le pregunto esto porque, en definitiva, a la gente de a pie lo que le interesa es en el momento en que va el surtidor, ¿no? ¿Me van a romper la cabeza en el surtidor o no? Bueno, lamentablemente, estos son los problemas que hay. Y se siente en el surtidor. En otros lugares donde ocurre tampoco no se siente, no llega, o sea, porque la influencia del precio del petróleo en una vestimenta y no tiene gran incidencia. El surtidor es el que tiene más incidencia y el que casi automático es problemático y automático. Sí. Pero yo no sé cuánto tiempo vamos a poder aguantar el precio. A la larga va a haber que subirlo porque nosotros estamos en el mercado mundial. Y el precio del Brent o el precio en el caso del gas, del gas en Estados Unidos, son referencias. Y nosotros tenemos que producir para que llegamos a ese valor de referencia en la exportación. Es hablando del netback. Y eso es todo lo que tenemos que hacer. Bueno, agárrense, amiguitos, porque además, esto de que Milei tampoco entiende en qué planeta está, cualquier aumento de la nafta va a llevar a aumento de precios, y cualquier aumento de precios va a generar inflación. Entonces, esa ilusión de Milei de que para mitad de año la inflación de cero, no solo era una ilusión desde antes de la guerra. Con esta guerra ya es absolutamente descartado. Absolutamente descartado. Ahora, esta guerra tiene dos elefantes en la sala. Una es China y otra son las elecciones en Estados Unidos. Yo les vengo contando, veo poca repercusión del tema, la verdad, insólito porque no hay que investigar mucho, hay que ir al Twitter de la Casa Blanca.
esta intención que tiene Donald Trump de modificar las reglas electorales en Estados Unidos porque saben que las pueden perder. Y lo que quieren hacer es que no voten mucha gente que históricamente vota a los demócratas. Ayer incluso en la web, en el Twitter de la Casa Blanca, hay una propuesta de que te autodeportes y te pagan por autodeportarte. Ahí está. Free ticket home. Si te querés ir de Estados Unidos, no solo te dan el pasaje de avión gratis, sino que te pagan $2.600 para que te vayas y no votes en contra de Trump. O sea, no solo quiere cambiar las reglas electorales, sino que va a usar lo que los Estados Unidos dirían la nuestra, la tuya, la usa para pagar a la gente para que se vaya y no le reste votos. En realidad no vote a los contrarios. Y te lo dice, bueno, aprovechá la histórica oferta. Mucho más amable que el grupo ICE. ¿No? Bueno, es más amable, sí, pero primero estuvo ICE y después te dice, bueno, si no querés que te pegue y te secuestre, claro, andate y te pago $2.600 para que te vayas. Digo, este es el personaje que además cuando perdió una elección, no aceptó que perdió. Y no es un dato menor porque hubo 2 personas en la región que perdieron elecciones y no aceptaron que perdieron. Una fue Donald Trump, y desató un ataque al Capitolio absolutamente violento, con muertos, etc. Y otro fue Bolsonaro, que en Brasil, apoyado por Donald Trump también, intentó dar un golpe de Estado, que incluyó la toma del Palacio de Gobierno, del Poder Judicial, del Congreso, impulsada por Bolsonaro. Bolsonaro está preso por esto. Un intento de golpe de Estado que incluyó el asesinato de Lula. Querían asesinar a Lula, que acababa de asumir, y que tuvo un montón de protagonistas que cuando fueron condenados en Brasil se rajaron a la Argentina y están acá. Y están acá. Cuento todo esto porque ayer Milei fue desde Nueva York, se fue a Chile, fue a participar de la asunción de José Antonio Kast. Y ahí se encontró con Flavio Bolsonaro, que es uno de los hijos de Bolsonaro y que es el que va, si no recuerdo mal, a ser, ahora lo voy a checar, a ser candidato presidencial. Uno de los hijos de Bolsonaro, no me acuerdo si es Flavio o Eduardo, estaban los dos, va a ir como candidato presidencial en las elecciones que hay en Brasil en este año. Bueno, ayer se encontró Milei con los hijitos Bolsonaro, mirá. ¡Presidente! Un abrazo. Diego. Qué placer verte. Un abrazo de mi padre, de mi hermano. Y muchas gracias. Dice que te estoy apoyando. Reconocer el primero asilo político de un brasileño en Argentina. La esperanza. Vas a ganar. Vamos. Si Dios Dale. quiere. Vamos, dale. Vamos, con fuerza que vas a salir Fuerza. adelante. Vamos. Ahí te había dicho bien, Flavio Bolsonaro, que es con el que se encuentra, le lleva el saludo de su padre que está en Ghana, y Milei le dice, vas a ganar. Bueno, la última vez que no ganó intentó dar un golpe de Estado. Y los que participaron de ese golpe de Estado se vinieron a Argentina porque los condenaron en Brasil a 13 años y medio de cárcel, el caso de Joel Borges Correa. Y acá, en vez de mandárselos a Brasil para que los metan en cana, hace un par de días el gobierno de Milei le dio estatus de refugiado a uno de los muchachos que quiso dar el golpe contra Lula. Entonces, yo estoy tratando de hacer un poquito de zoom out de todo este quilombo y ver que este año en Estados Unidos hay elecciones y quieren cambiar las reglas. Este año en Brasil hay elecciones y Milei le dice vas a ganar a un tipo que organizó un golpe contra el actual gobierno y le da estatus de refugiado a los tipos que ejecutaron ese golpe contra el actual gobierno de Brasil. Con esa gente se junta Milei, mientras sus funcionarios le dicen, y ahora quiero ir a este tema que me parece el grave, le dicen a Jonathan Eyger que analizan enviar tropas a Medio Oriente. Esta es la nota que publicó Johnny ayer. Johnny es nuestro acreditado en la Casa Rosada y habla con los funcionarios. Y le dijeron que por ahora no está el pedido, pero que Milei está dispuesto a cumplir en caso de que lo soliciten desde Estados Unidos e Israel, ya que son sus 2 aliados incondicionales en el mundo, según sus propias palabras. Es muy grave esto. Pues fíjense con la banda que se junta. Con uno que da golpes, con otro que cuando pierde elecciones no acepta, con uno que anda haciendo guerras. Y vieron que siempre decimos que estos son como los 90 pero acelerados, en 2X. Bueno, en los 90 hicieron lo mismo. El vínculo privilegiado con Estados Unidos, la falsa
inflación cero con el dólar barato, destrucción de la industria, aumento del desempleo, todo igual, solo que en los 90 duró 10 años. Acaban 2 y ya hizo más daño que en 10 años. Y también en los 90, en una guerra en la cual no teníamos nada que ver, en la misma región, ahí en el Golfo, también mandamos tropas. Y ayer Johnny compartía, y quiero compartirlo con ustedes también, cuando anuncian, en ese momento el canciller era Domingo Felipe Cavallo, y anuncia el envío de tropas a la guerra del Golfo. Mirá. Misión de asegurar la paz en el Golfo y en cumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas, el señor presidente de la Nación, en su condición de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y en el ejercicio pleno de sus facultades constitucionales, ha ordenado la movilización de oficiales y suboficiales del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Armada Argentinas. Esta movilización conformará un contingente especial que habrá de integrarse en la región del Golfo a las fuerzas internacionales allí desplegadas en el contexto de las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El gobierno argentino desea ser absolutamente claro en su posición internacional, absolutamente coherente, absolutamente veraz. Bueno, ahí estaba Domingo Cavallo, era canciller, y mandó tropas a esta guerra que era en Kuwait, que queda ahí en la puntita de este mismo estrecho de Hormuz que estamos hablando ahora, que fue por lo mismo, y que algunos analizan, y yo no lo descartaría, que esa intromisión argentina tuvo algo que ver después con los atentados que tuvimos, tanto en la Embajada de Israel como en la AMIA. Porque mandamos tropas a un conflicto en el cual no teníamos absolutamente nada que ver y el conflicto vino a nosotros después. Hoy, te voy a invertir el orden, Fer. Hoy en el boletín oficial, Milei autoriza por decreto la salida de tropas argentinas del país. Este es el decreto que firma hoy, Milei, que dice autoriza la salida del territorio nacional de medios y personal de las Fuerzas Nacionales para la participación del ejercicio Cooperación 11 que se va a llevar a cabo en Brasil, ¿sí? Con un montón de fuerzas armadas de otros países. Está muy bien que la Argentina participe de operativos conjuntos de entrenamiento. Está muy bien, muy bien. Además son ejercicios de cooperación, en muchos casos para actuar frente a desastres naturales y situaciones complejas. No está mal que la Argentina participe de este y otro tipo de ejercicios militares conjuntos. Pero, y un pero grande como la cordillera, lo tiene que autorizar el Congreso. La Constitución dice que la entrada de tropas a la Argentina y la salida de tropas a Argentina la autoriza el Congreso, no el presidente. De hecho, en los considerandos del decreto de hoy, dice Milei que mandó el proyecto, dice, oportunamente se envió al Congreso el proyecto de ley para autorizar la entrada de tropas extranjeras al territorio nacional y la salida, el cual aún no ha tenido tratamiento. Y como no tuvo tratamiento, solo en la cabeza de Milei está que algo que no fue tratado por el Congreso lo puede hacer igual. Poné la siguiente parte. Ahí dice que la no participación en el ejercicio afectaría significativamente el adiestramiento de las Fuerzas Armadas Argentinas. Pará. No. Y dice que la naturaleza excepcional de la situación hace imposible seguir los trámites ordinarios previstos con la Constitución. O sea, el tipo manda al Congreso algo, el Congreso no se lo vota y lo hace igual. Y vos decís, pero es un ejercicio de cooperación, en Brasil no pasa nada. ¿Y si mañana decide mandar tropas a Medio Oriente sin pasar por el Congreso y se deja pasar esto? Es la segunda vez que lo hace. El año pasado lo hizo con ingreso de tropas de Estados Unidos a la Argentina. Y ahora lo hace con salida de tropas argentinas hacia Brasil. Es grave esto. No puede el presidente hacer esto. Y la verdad que coincida justo cuando le dicen a Jonathan Aguirre en La Rosada, che, si Estados Unidos nos pide, le mandamos, yo creo que es algo para tener en cuenta y para insistir que Milei no nos lleve una guerra. Que Milei no nos lleve una guerra, que rechaza a todo el mundo. Miren, ayer, vieron que Milei hace unos días compartió una imagen de inteligencia artificial, que estaba Donald Trump haciendo de mago y tenía a Ali Khamenei, el líder iraní, y a Nicolás Maduro abajo de una sábana roja.
y los hacía desaparecer. Y estaba Milei sentado en primera fila aplaudiendo, él, Benjamín Netanyahu, Bukele y Giorgia Meloni estaba en la imagen. Bueno, ayer Giorgia Meloni salió a despegarse de esto y a decir que no está de acuerdo con la guerra, mirá. In questo contesto, chiedo scusa, di crisi attuale del sistema internazionale, nel quale le minacce diventano sempre più spaventose e si moltiplicano gli interventi unilaterali condotti fuori dal perimetro del diritto internazionale, che dobbiamo collocare anche l'intervento americano e israeliano contro il regime iraniano. Un intervento a cui, lo dico subito a scanso di ogni equivoco, l'Italia non prende parte e non intende prendere parte. Ma intendiamo anche far sentire la nostra voce affinché, nel perdurare delle azioni militari di Stati Uniti e Israele volte a neutralizzare la capacità bellica iraniana, venga preservata l'incolumità dei civili, a partire dai bambini. Per questo, a nome del Governo, esprimo ferma condanna per la strage delle bambine avvenuta nella scuola di Minab, nel sud dell'Iran. Creo que se entendió, ¿no? No quise ir traduciendo arriba, pero básicamente lo que dice Giorgia Meloni es rechazo a la intervención militar de Estados Unidos e Israel en Irán y condenan la masacre de niñas en la escuela bombardeada por Estados Unidos. O sea, está solo Milei en esta locura. Solo. Y quiero ir al otro capítulo de los temas importantes de hoy, que es el resultado de la Argentina Week. Que es este viaje que compartieron Milei con 11 gobernadores, eran, ¿no? 11. Que se fueron a pasear por ahí y no trajeron una sola inversión. Es más, hubo un gobernador que incluso fue a contratar algo. Creo que Sáenz o alguno de esos contrató a Amazon para hacer no sé qué cosa, en vez de traerse una inversión. Pero además, lo tuvo a Milei sentado adelante de empresarios, insultando a los empresarios. Pues sí, qué forma extraña de atraer negocios. Y ayer, Jairo Straquia, en su programa Buenas tardes China, le hizo una entrevista al economista jefe del Citibank, tipo muy importante. Se llama Ricardo Desi. Y escuchen lo que dice el economista jefe del Citibank, uno de los bancos potentes del sistema financiero, frente a esto que hace Milei de pararse delante de empresarios e insultarlos. Mirá. A tus amigos que la pelean y le va mal en el rubro textil, no le decís chorro, corrupto, vos tuviste, pagate la coima. O sea, esa parte del mensaje, no te quiero hacer comprar un quilombo, pero desprendo de tus dichos que es un enfoque que vos no compartís. Yo creo que no lo comparte nadie. Es decir, me parece que es innecesario, me parece. Es decir, yo creo que pero por supuesto que no. Lo que uno hace, yo trataría de alentar, ¿viste? Pero no soy quien para dar opiniones, ¿viste? A veces menos políticas, yo no sé mucho política, no sé si atrás de esto no hay algún plan. Lo que yo digo es, por supuesto yo no insulto a nadie, claro. Ahora, yo alentaría más a tratar de apalancarme en otras situaciones de alto estrés del pasado que han sido superadas con creces, claro, más que enfocarme en las debilidades, digamos. Yo creo que Argentina tiene yo me enfocaría más en esa fortaleza que tiene Argentina, que te mencioné hoy, los recursos naturales, el capital humano, es el único país con 3 premios Nobel en ciencia de América Latina, es decir, necesitas un ingeniero electrónico, claro, en Jujuy o en Tierra del Fuego, lo conseguís, que son los problemas que hay en el mundo. Bueno, no cae bien que el presidente insulte. ¿Qué? Yo estaba pensando de que esa Argentina que describió, la de los 3 premios Nobel y la de los ingenieros que podés contratar, se termina. Por ahora sí. Recién... ¿No tenemos universidad? No, a partir del lunes de hecho hay paro por el financiamiento universitario. Que viste, es el ejemplo al revés de lo de las tropas. O sea, el Congreso no le vota a Milei en la utilización de tropas y Milei lo hace igual. El Congreso le vota a Milei que financie las universidades y Milei no lo hace. Es como el mundo del revés. Bueno, ahora... No solo es innecesario que el presidente viaje e insulte a empresarios delante de empresarios, sino que encima es poco efectivo, porque no se trajo una sola inversión. O sea, todo este viaje, los gobernadores, todo, Adorni, toda esta vuelta, terminó con solo un anuncio, que es en realidad un anuncio doble por parte de Marcelo Mindrin, que es un empresario argentino, con una empresa que está en Argentina, y que no hacía falta ir a Estados Unidos para anunciarlo. De hecho, Pablo Kirno, que es el canciller, frente a esta crítica, ayer empezó a poner tuki, ¿no? Este es el tuit de Pablo Kirno. Puso tuki.
TGS anunció la mayor inversión en líquidos de gas natural más grande de la Argentina. Esa es una de las inversiones, 3.000 millones de dólares. Después puso Tuki 2. Piedrahíta es al que le contesta, abrazo. Y cita justamente a Marcelo Mindlin, que anunció estos dos emprendimientos, según Marcelo Mindlin, por 7.700 millones de dólares, que es un montón de plata, ¿eh? La verdad que es un montón de plata. Uno para producción de petróleo en Rincón de Aranda y otro para tratamiento de líquidos junto con TGS, que es de la familia Cieliqui. TGS es uno de los grandes dueños de Vaca Muerta. Los Cieliqui son uno de los financistas más importantes del mundo Milei y eran los que se querían quedar con Telefónica, ¿sí? Antes de que les ganara de mano el grupo Clarín. Familia muy importante. Ayer habló, y digo, está bueno que lo escuchen y lo conozcan, a Marcelo Mindlin, que es uno de los empresarios más importantes de la Argentina, sin ningún lugar a duda. Hace muchos años es la personificación del siempre oficialismo empresarial. Marcelo Mindlin se ha llevado bien con todos los gobiernos. Con los gobiernos kirchneristas cuando era intocable, con los gobiernos macristas cuando era intocable, con los gobiernos de Alberto cuando era intocable y con el gobierno de Milei cuando vuelve a ser intocable. Bueno, excepto acá que podemos mencionarlo. Y que fue en su momento la pata local de Joe Lewis, el del Lago Escondido. Mindlin era la pata local de él, armó en su momento el grupo Dolphin, después Pampa Energía, después tuvo Denor, después tiene PT. Es uno de los grandes capos del país. Y tiene una relación privilegiada con Milei, entre otras cosas porque es el financista principal y el que maneja el Museo del Holocausto en la Argentina. Y que lo invita a Milei sistemáticamente a eventos en el Museo del Holocausto. Está muy bueno el museo, lo recomiendo, no cuando va Milei, que es un tipo que tiene discurso nazi. Habría que preguntarle a Mindlin algún día, Mindlin es de la comunidad judía también, por qué invita a un presidente con discurso nazi al Museo del Holocausto y lo recibe. Bueno, lo recibe porque después obtiene algunas cosas de parte de esa relación. Bueno, ayer Mindlin anunciaba así estas inversiones, mirá. Bueno, Marcelo, dos anuncios de inversión importantísimos acá de Nueva York. Sí, exactamente. Uno de Pampa Energía habla de nuestra aplicación para el RIGI, para un proyecto muy grande de producción de petróleo en el área de Rincón de Aranda. Y el de hoy es un proyecto de TGS, donde Pampa es coaccionista con la familia Cieliqui, donde vamos a hacer un proyecto de 3.000 millones de dólares de procesamiento de líquido. Rincón de Aranda tiene un objetivo para producir 45.000 barriles por día. Esperamos llegar a esa producción para principios del año que viene. Y bueno, esa es la inversión que uno necesita para hacer toda la infraestructura, más todos los pozos. ¿Cómo estás viendo al país con todos estos cambios y bueno, esta agenda tan intensa en Nueva York? Nunca vi tanto entusiasmo e interés por la Argentina, de muchos inversores de acá de Estados Unidos, pero al mismo tiempo convencido de que los empresarios locales son los que primero tenemos que tomar la iniciativa y lanzar los primeros proyectos. Bueno, siempre queda bien parado Mindlin. Me acuerdo mucho cuando publicamos acá en el Destape, prácticamente en soledad también, cómo se había quedado con el negocio del Paseo del Bajo, que encima hacían publicidades en los medios diciendo que unía River y Boca, de qué podías cocinar en el trayecto del Paseo del Bajo y esas pavadas. Cuando los tipos habían direccionado la licitación para quedarse con no solo el tramo más jugoso, sino quedarse con los otros tramos, en sociedad con Ángelo Calcaterra, ¿sí? El primo y a todas luces testaferro de Mauricio Macri, y que todo lo manejaban a través de una sociedad que es la que está mencionada en las notas, que se llama EMES, que es una sociedad que tienen en Delaware, en Estados Unidos, para eludir impuestos, y siempre quedaba la duda de cuáles eran las EMES, si las EMES eran las de Marcelo Mindlin, las de Mauricio Macri, o las de Macri y Mindlin, o la de Milei. Siempre cae bien parado este hombre, que ahora va a utilizar el RIGI, que le viene muy bien, porque la verdad que el RIGI les baja a una empresa que ya estaba acá, le da la posibilidad de pagar menos impuestos, de tener derecho a repartir todas las utilidades que quiera, de tener derecho a exportar todo lo que quiera sin dejar nada en la Argentina, de que no haya ningún tipo de control sobre los productos que haga, de no estar obligado a comprar ni un tornillo para su inversión de lo que produzca en la Argentina, y de cuando exporte a partir del tercer cuarto año ya no dejar un mango acá. Claro, es un negocio para Mindlin, pero no es un gran negocio para el país. Igual, repito algo, parece un chiste, pero
No hacía falta irse a Nueva York para que Mindlin anuncie una inversión en la Argentina. Pampa Energía queda a 6 cuadras de la Casa Rosada. Cruzás la Plaza de Mayo y está la sede de Pampa Energía. O sea, no hacía falta hacer 14.000 kilómetros para anunciar una inversión de una empresa que queda a 600 metros de la Casa Rosada. O sea, que el viaje no fue muy efectivo, pues lo único que se anunció, por lo menos hasta ahora, fue esto de Mindlin. Y cierro con 2 cosas. Una con el comunicado de ayer de la Unión Industrial Argentina. Que como Milei volvió a insultarlos, a decir que el problema de la Argentina es la industria, etcétera, bueno, sacan un comunicado absolutamente lavado, diciendo que bueno, que no les gusta, que los insulten, qué sé yo. Lo hubieran pensado antes, la verdad. Las autoridades, ayer yo hablé con varios industriales, estaban obviamente muy enojados por estas declaraciones de Milei, pero no solo por las declaraciones, porque decir, bueno, declara en contra de la industria, pero hay política industrial. Bueno, qué sé yo. Pero no hay nada. No hay nada. Y hay una conducción de la UIA que se ha alineado con el gobierno, sobre todo, y repito, porque el presidente de la Unión Industrial Argentina dejó de ser industrial para transformarse en un empresario minero. Entonces ya no es más representante de los industriales. En todo caso, que sea representante de las empresas de minería, Martín Rapalini. Y el otro dato, que habla también de la orfandad de conducción que hay en la Argentina en todas las áreas, en este caso la empresarial, es la noticia ayer de que la justicia rechazó una de las cautelares de la CGT contra la reforma laboral. Que ahí tenés el otro problema, que es la orfandad que tenemos los trabajadores de representación. Una CGT que recuerden que primero no se movilizó, primero hizo una pequeña movilización sin ganas, sin paro, después hizo un paro sin movilización, después se movilizó para llevar una presentación judicial y ahora la primera respuesta a la presentación judicial es anda a buscarla al sótano de Azopardo. O sea, no va a tener resultado el freno a la reforma laboral. Entonces tenemos realmente una conducción empresarial que celebra a un gobierno que le permite despedir barato, que la gente trabaje más horas, y una conducción sindical que piensa que llevando un expediente a un juzgado va a resolver algo. En el medio, un gobierno que nos quiere llevar una guerra. Y yo espero que esto se discuta en los canales de televisión, que no se distraigan con otras cosas. Pues la verdad que el mismo día publiquemos en el Destape que el gobierno está con ganas de mandar tropas a una guerra y Milei saque tropas del país sin autorización, yo juntaría las dos cosas y me preocuparía. Por lo menos acá. Quiero insistirles, como todos los días, que se suscriban al Destape, que nos ayuden a sostener esta agenda, a sostener estos temas, a sostener la posibilidad de poder nombrar a quien se nos cante, a cualquier empresario, a cualquier funcionario, lo que sea, y eso, y poder sostenernos. Ustedes saben que el periodismo cuesta un montón de plata, que a nosotros nos cuesta un montón sostener este proyecto, que hemos crecido un montón. La verdad que recién me acordaba cuando publicábamos algunas cosas y éramos apenas un medio chiquitito, con 2 programitas de radio, y decía, mierda, nos animábamos en ese momento. Bueno, ahora hemos crecido un montón gracias a las suscripciones. Ayer veía de vuelta los números de YouTube y el Destape está lejos en el primer lugar entre los streams periodísticos y las radios periodísticas de la Argentina, y eso nos pone muy orgullosos. Lamentablemente no alcanza. Y tenemos que seguir creciendo y tenemos que seguir sumando periodistas y sumando productores y sumando operadores e invirtiendo en redes. Ustedes saben que en redes hay que invertir un montón, y pagando la luz, que también llega y es carísima, y en administración y en limpieza y en técnica, en un montón de cosas que salen un montón de guita y que necesitamos de ustedes para sostener este espacio, y les pedimos que inviertan. Todos estos muchachos que hablé recién invierten un montón en medios. Déjenme decirles. Hagan lo mismo, inviertan en medios y háganlo en el Destape, que realmente vale la pena. En este momento está el QR en la pantalla para que ustedes se suscriban. Si tienen el celular a mano, le dan al QR acá y se suscriben. Si no, entran a www.destapeweb.com y ahí está arriba el banner para suscribirse. El mínimo son 10 lucas. Eso ustedes dirán, ¿es mucho, es poco? Bueno, sabemos que está re complicado llegar a fin de mes, pero sabemos también que
hay un montón de gente que está escuchando que puede hacer un aporte de 10 lucas y cuantos más seamos, nosotros más vamos a poder sostener este espacio y crecer y sostener esta agenda, sobre todo de temas que lamentablemente no veo reflejada en el resto del sistema de medios hegemónico. Nosotros ya estamos jugando en la Liga de los Grandes, lo cual nos pone muy orgullosos, hay que sostenerlo. Así que les voy a pedir por favor que entren ahora a www.destapeweb.com, se suscriban al Destape y sean parte de esta historia. Dale. Pluralidad de voces, información, humor y sobre todo la verdad. Necesitamos crecer, pero con tu apoyo. Para ser libres hay que invertir y apostar. Además, tenés la feria para promocionar tu negocio y muchos descuentos y beneficios. Suscríbete al Destape. Entra en www.eldestapeweb.com y apoyá este proyecto. Sumate. Una mañana cualquiera puede ser la mejor de todas. Habrá consecuencias. Habrá consecuencias. Che, 9 de la mañana.